Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para charlar sobre un tema que, digamos, ha generado un poquito de fuego. Sí, hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los fans, la fama, y las relaciones complicadas que a veces se crean entre ellos y las celebridades. Y concretamente vamos a hablar sobre la explosión de críticas implacables que Francesca Chillemi, esa actriz italiana que nos encanta, ha lanzado contra los fans de Can Yaman. Ya sé, el título es jugoso y seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, sintieron curiosidad al leerlo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Por qué? Tranquilos que vamos a desglosar todo esto con calma, como siempre. Pero antes de meternos de lleno en el tema, no puedo evitar pedirles un favorcito, si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por el apoyo. Ahora sí al lío. Para entender bien el contexto, primero tenemos que saber quiénes son Francesca Chillemi y Can Yaman. Francesca, para los que no la conocen tan bien, es una actriz y ex Miss Italia. Es una mujer talentosa con una trayectoria sólida en el cine y la televisión italiana. Ha participado en series populares y ha demostrado su versatilidad como actriz. Recientemente ha estado trabajando en proyectos con, adivinen quién. Can Yaman. Can Yaman, por su parte, es un actor turco que ha conquistado el mundo con su carisma y talento. Lo conocimos y nos enamoramos gracias a series como Erkencikus, Pájaro Soñador, que lo catapultaron a la fama internacional. Es un actor con muchísimos seguidores, una fanbase enorme y, bueno, digamos que una vida personal bastante pública. La conexión entre Francesca y Can surgió, por supuesto, gracias a su trabajo en proyectos conjuntos. Han compartido set, han trabajado juntos y, como es natural, han desarrollado una relación profesional y probablemente también de amistad. Pero es en el contexto de esta relación profesional donde han surgido los problemas, y donde Francesca Chillemi ha expresado su frustración. Resulta que, como suele ocurrir con las celebridades de este calibre, los fans de Can Yaman son apasionados, muy apasionados. Y cuando digo apasionados, a veces quiero decir, intensos. Esta intensidad a veces traspasa los límites del respeto y la privacidad. La obsesión, el acoso, la invasión de la vida personal, son problemas que, lamentablemente, se repiten con frecuencia en el mundo de los famosos y sus seguidores. Francesca Chillemi, harta de esta situación, no se quedó callada. Decidió alzar la voz y expresar su hartazgo ante ciertas actitudes de algunos fans de Can. Las críticas de Francesca, hay que decirlo, fueron contundentes. No se anduvo con rodeos. No se guardó nada. Habló directamente sobre las actitudes que consideraba inaceptables, y lo hizo sin pelos en la lengua. ¿Qué tipo de críticas lanzó Francesca? Pues principalmente se centró en la invasión de la privacidad, el acoso constante y la obsesión por la vida personal de Can y, por extensión, de ella misma. Criticó la falta de respeto, la falta de límites y la creencia de algunos fans de tener derecho a saberlo todo sobre la vida de sus ídolos. Mencionó la presión, la persecución, las mentiras y las especulaciones infundadas que a menudo circulan en las redes sociales y que afectan negativamente a la vida de los actores. Una de las principales quejas de Francesca fue sobre el acoso y las falsas acusaciones que se propagan en las redes sociales. En más de una ocasión ha sido acosada por fans que inventan rumores, difunden información falsa y la culpan de cosas que nunca hizo. Esto, por supuesto, es algo que cualquier persona puede entender que es inaceptable. ¿Quién quiere que su vida personal sea invadida por chismes y mentiras? Además, Francesca destacó la falta de respeto que a menudo se muestra hacia su relación con Can, que es una relación profesional. Ciertas actitudes de los fans llegaron a ser molestas, intrusivas e incluso, a veces, peligrosas. Se sintió incómoda con la constante vigilancia y la especulación sobre su vida personal. Lo que Francesca buscaba, en definitiva, era defender su derecho a la privacidad, su derecho a vivir su vida sin ser constantemente observada y juzgada. Quería hacer entender a los fans que los actores son personas, con sentimientos, con una vida propia, y que merecen respeto. ¿Qué impacto tuvieron las críticas de Francesca? Pues, como era de esperar, el revuelo fue considerable. Las redes sociales se encendieron. Algunos fans de Can Yaman, los más incondicionales, se sintieron ofendidos y atacaron a Francesca.
Consideraron sus palabras una falta de respeto hacia su ídolo y una manera de buscar notoriedad. Otros, en cambio, entendieron su punto de vista y apoyaron sus palabras. Reconocieron que algunos fans lamentablemente se excedían en sus actitudes y que era necesario poner límites. La controversia generó un debate interesante sobre los límites de la fama, el comportamiento de los fans y la importancia del respeto a la privacidad de las celebridades. Se puso sobre la mesa la necesidad de una reflexión sobre la forma en que interactuamos con las figuras públicas y sobre cómo la obsesión y la falta de límites pueden dañar la vida de las personas. Es importante señalar que las críticas de Francesca no iban dirigidas a todos los fans de Can Yaman. Sabemos que la gran mayoría de los fans son respetuosos y admiran a sus ídolos de manera sana y constructiva. La crítica de Francesca se dirigió a aquellos que cruzan la línea, a aquellos que se obsesionan, que acosan, que inventan y que faltan al respeto. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues hay varias lecciones importantes. Primero, que los famosos son personas, no objetos. Tienen derecho a la privacidad, a tener una vida personal y a no ser acosados ni juzgados constantemente. Segundo, que la admiración no justifica la falta de respeto. Ser fan de alguien no te da derecho a invadir su vida personal, a inventar rumores o a tratarlo de manera irrespetuosa. Tercero, que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa, pero también un arma de doble filo. Es importante usar las redes sociales de manera responsable, evitando difundir información falsa, acosar a otros usuarios y fomentar el odio o la violencia. Cuarto, que la industria del entretenimiento debe proteger a sus talentos. Las productoras, los managers y las plataformas digitales deben tomar medidas para prevenir el acoso, la invasión de la privacidad y la difusión de información falsa sobre los artistas. En definitiva, la explosión de críticas de Francesca Chillemi contra los fans de Can Yaman es un recordatorio de la necesidad de establecer límites, de respetar la privacidad y de tratar a los demás con dignidad y consideración. Es un llamado a la reflexión sobre el comportamiento en las redes sociales y sobre la forma en que la fama puede afectar la vida de las personas. Es importante recordar que el respeto es la base de cualquier relación, incluso la que tenemos con las celebridades a las que admiramos. Podemos ser fans, podemos apoyar a nuestros ídolos, pero siempre debemos hacerlo con respeto y consideración. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el análisis de este tema tan interesante. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre este asunto. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con las críticas de Francesca Chillemi? ¿Creen que los fans a veces cruzan la línea? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para proteger a las celebridades del acoso y la invasión de la privacidad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao. Y ahora, profundizando aún más en el tema. Como hemos visto, el enfrentamiento entre Francesca Chillemi y algunos fans de Can Yaman ha destapado una caja de Pandora llena de debates complejos. La fama, el fanatismo, la privacidad, las redes sociales, todos estos elementos se entrelazan en una madeja que es necesario desenredar con cuidado. Y es que aunque el caso de Francesca y Can sea el que nos ocupa, la problemática que subyace es universal y afecta a muchísimas celebridades en todo el mundo. *** Profundizando en los detalles, ¿qué concretamente desató la furia de Francesca? ***. Para comprender mejor la magnitud de la frustración de Francesca Chillemi, es crucial analizar los detalles específicos de las situaciones que la llevaron a expresar su hartazgo. Si bien las críticas generales se centraron en la invasión de la privacidad y el acoso, es importante señalar algunos ejemplos concretos que probablemente desencadenaron su reacción. ***. Especulaciones sobre su relación con Can Yaman. ***. La intensa atención mediática y la curiosidad desmedida de algunos fans crearon un ambiente de especulación constante sobre la relación entre Francesca y Can. Se rumoreaba sobre romances, se analizaban cada gesto y mirada en las fotos, y se creaban historias ficticias basadas en la más mínima interacción en redes sociales o en el set de rodaje. Esto no solo es una clara invasión de la privacidad, sino que también puede generar tensiones y malentendidos en la vida personal de las personas involucradas. ***. Acoso en redes sociales. ***. Francesca,
al igual que muchas otras celebridades, ha sido víctima de acoso en plataformas como Instagram, Twitter, ahora X, y Facebook. Este acoso se manifestaba de diversas formas: mensajes directos con contenido ofensivo, comentarios negativos y juiciosos en sus publicaciones, y la creación de perfiles falsos para hostigarla. La intensidad de este acoso puede ser muy perjudicial para la salud mental de la persona afectada. Difusión de información falsa. Un aspecto particularmente problemático fue la propagación de rumores y mentiras sobre su vida personal y profesional. Se difundieron noticias falsas sobre sus proyectos, sobre su supuesta relación con Khan, e incluso sobre aspectos más íntimos de su vida. Esta información falsa no solo dañaba su reputación, sino que también podía afectar sus oportunidades laborales y su vida social. Creación de grupos de odio y campañas de hostigamiento. En algunos casos, la obsesión de ciertos fans escaló a niveles preocupantes. Se crearon grupos en redes sociales dedicados a criticar y acosar a Francesca. Se organizaron campañas de desprestigio, se publicaron comentarios hirientes y se intentó influir en su trabajo y en su vida personal de manera negativa. Intrusión en la vida cotidiana. La intensidad de la atención de algunos fans no se limitaba al mundo virtual. Francesca ha relatado haber sido seguida por la calle, acosada en eventos públicos, y recibir llamadas y mensajes en horarios inapropiados. Esta intrusión en su vida cotidiana generó un sentimiento de constante vigilancia e inseguridad. El impacto psicológico del acoso y la invasión de la privacidad. Es fundamental entender que el acoso y la invasión de la privacidad, como los que sufrió Francesca Chillemi, pueden tener graves consecuencias en la salud mental y emocional de las personas afectadas. Algunos de los efectos más comunes incluyen: ansiedad y estrés. La constante sensación de ser vigilado, la incertidumbre sobre lo que se dice y se piensa de uno, y la amenaza de ser acosado en cualquier momento pueden generar altos niveles de ansiedad y estrés. Depresión. El acoso, la difamación y la sensación de no tener control sobre la propia vida pueden conducir a la depresión. La pérdida de autoestima, la sensación de aislamiento y la desesperanza son síntomas comunes. Baja autoestima. Ser objeto de críticas constantes, recibir comentarios negativos y ser juzgado por otros puede erosionar la autoestima y generar inseguridad. Problemas para dormir y alimentarse. El estrés y la ansiedad pueden afectar los patrones de sueño y la alimentación, generando insomnio, pérdida de apetito o, por el contrario, atracones. Aislamiento social. La sensación de no estar seguro, de no poder confiar en nadie, y el miedo a ser juzgado pueden llevar a las personas a aislarse de sus amigos, familiares y de la sociedad en general. Sentimientos de vergüenza y humillación. Ser víctima de acoso público, ser objeto de rumores falsos y ver cómo se difunde información íntima sin consentimiento puede generar sentimientos de vergüenza y humillación. Problemas de confianza. La experiencia de ser traicionado por otros, de ver cómo se divulga información confidencial y de ser acosado por desconocidos puede erosionar la confianza en las personas y en el mundo en general. La responsabilidad de las redes sociales y la industria del entretenimiento. Ante esta problemática, es crucial analizar la responsabilidad de las plataformas de redes sociales y de la industria del entretenimiento en la protección de sus figuras públicas. Ambas partes tienen un papel fundamental que desempeñar para prevenir el acoso, la invasión de la privacidad y la difusión de información falsa. Las plataformas de redes sociales. Las plataformas como Instagram, Twitter X, Facebook, TikTok y YouTube deben asumir una mayor responsabilidad en la moderación de contenido y en la protección de sus usuarios. Esto implica: implementar políticas más estrictas contra el acoso y el hostigamiento. Las plataformas deben tener reglas claras y concisas contra el acoso, el discurso de odio, la difamación y la difusión de información falsa. Mejorar los sistemas de denuncia y respuesta. Los usuarios deben tener un mecanismo fácil y eficiente para denunciar el acoso y la violación de las políticas de la plataforma. Las plataformas deben responder rápidamente a estas denuncias y tomar medidas correctivas.
Verificar la autenticidad de las cuentas implementar sistemas para verificar la autenticidad de las cuentas, especialmente aquellas que se hacen pasar por otras personas. Combatir los bots y las cuentas falsas eliminar los bots y las cuentas falsas que se utilizan para difundir información falsa, acosar a otros usuarios y generar odio. Proporcionar herramientas para controlar la interacción ofrecer a los usuarios herramientas para bloquear, silenciar y limitar la interacción con otros usuarios. Educación y concienciación educar a los usuarios sobre el comportamiento adecuado en línea y sobre los riesgos del acoso y la difusión de información falsa. La industria del entretenimiento las productoras, los managers y las agencias de representación también tienen una responsabilidad importante en la protección de sus talentos. Proporcionar apoyo legal y psicológico las celebridades deben tener acceso a apoyo legal y psicológico para hacer frente al acoso, la invasión de la privacidad y otros problemas relacionados con la fama. Establecer protocolos de seguridad implementar protocolos de seguridad para proteger a los artistas de la intrusión en su vida personal y de posibles amenazas. Educar a los fans promover una cultura de respeto y límites entre los fans y los artistas. Colaborar con las plataformas de redes sociales trabajar con las plataformas de redes sociales para denunciar y eliminar el contenido ofensivo y para proteger a sus talentos. Comunicación clara y transparente informar a los artistas sobre los riesgos asociados con la fama y sobre cómo proteger su privacidad. ¿Qué podemos hacer nosotros, los fans? Más allá de la responsabilidad de las plataformas y de la industria, cada uno de nosotros, como fans, también tenemos un papel que desempeñar. La admiración y el apoyo a nuestros ídolos no deben justificar la falta de respeto, la invasión de la privacidad y el acoso. Aquí hay algunas pautas para un fanatismo saludable. Respetar los límites es fundamental respetar los límites que establecen las celebridades. No invadir su espacio personal, no acosarlos, y no intentar acceder a información que no desean compartir. Evitar la obsesión la obsesión puede ser perjudicial para la salud mental y para las relaciones personales. Es importante mantener una perspectiva equilibrada y no basar la propia felicidad en la vida de otra persona. No difundir rumores ni información falsa verificar la información antes de compartirla. No contribuir a la propagación de rumores, mentiras y especulaciones. Apoyar a los artistas de manera constructiva expresar la admiración y el apoyo de manera respetuosa y constructiva. Comentar positivamente en sus redes sociales, asistir a sus eventos, comprar sus productos, pero siempre con respeto. Denunciar el acoso y la difamación si presenciamos acoso o difamación en línea, denunciarlo a las plataformas de redes sociales y, si es necesario, a las autoridades competentes. Reflexionar sobre el propio comportamiento analizar el propio comportamiento en línea y asegurarse de no estar cruzando la línea del respeto y la privacidad. Fomentar una cultura de respeto promover una cultura de respeto y límites entre los fans y en la comunidad en general. El debate continúa, ¿hacia dónde vamos? La controversia generada por las críticas de Francesca Chillemi ha abierto un debate necesario sobre los límites de la fama, el comportamiento de los fans, y la responsabilidad de las plataformas de redes sociales y de la industria del entretenimiento. No hay soluciones fáciles, pero es fundamental seguir dialogando y buscando formas de proteger a las celebridades del acoso, la invasión de la privacidad y la difusión de información falsa. El futuro de la relación entre los famosos y sus fans dependerá de la capacidad de todos de establecer límites claros, de respetar la privacidad y de fomentar una cultura de respeto mutuo. La admiración no debe justificar la falta de respeto, y el fanatismo no debe convertirse en obsesión. Solo así podremos construir una relación más sana y equilibrada entre las celebridades y sus seguidores. Más allá del caso específico, un problema sistémico Es importante recordar que el problema que expone Francesca Chillemi no es un hecho aislado ni una excepción.
La invasión de la privacidad, el acoso en línea y la obsesión por la vida de las celebridades son problemas sistémicos que afectan a muchísimas personas en el mundo del entretenimiento, la política, el deporte y otras áreas públicas. Artistas como Taylor Swift, Millie Bobby Brown, Zendaya, Justin Bieber y muchos otros han hablado públicamente sobre el acoso y la invasión de la privacidad que sufren por parte de sus fans. En algunos casos, la situación ha llegado a niveles preocupantes, con amenazas de muerte, acoso persistente y persecuciones físicas. El caso de Francesca Chillemi, por lo tanto, es solo un ejemplo más de una problemática mucho más amplia que requiere una atención urgente. Es necesario que las plataformas de redes sociales, la industria del entretenimiento y la sociedad en general se comprometan a tomar medidas para proteger a las figuras públicas y para crear un entorno en línea más seguro y respetuoso. Un llamado a la acción. Este es un llamado a la reflexión y a la acción. Los invito a reflexionar sobre su propio comportamiento en línea y a considerar cómo pueden contribuir a crear un entorno más respetuoso para las celebridades y para todos los usuarios de las redes sociales. Educación. Eduquemos a nuestros hijos, a nuestros amigos y a nosotros mismos sobre el comportamiento adecuado en línea, sobre los riesgos del acoso y la difusión de información falsa, y sobre la importancia de respetar la privacidad. Apoyo. Apoyemos a las plataformas de redes sociales y a la industria del entretenimiento en sus esfuerzos por crear un entorno en línea más seguro y respetuoso. Denuncia. Denunciemos el acoso, la difamación y la difusión de información falsa en línea. Diálogo. Fomentemos el diálogo y la conversación sobre estos temas. Hablemos con nuestros amigos, familiares y conocidos sobre la importancia de la privacidad y del respeto. Empatía. Pongámonos en el lugar de las personas que sufren acoso y que ven invadida su privacidad. Tratemos a los demás con empatía y con consideración. Conclusión. El futuro de la fama. El futuro de la fama está en juego. Depende de nosotros, de todos nosotros, la creación de un entorno donde la admiración y el apoyo puedan coexistir con el respeto, la privacidad y la seguridad. La explosión de críticas de Francesca Chillemi es un recordatorio de que el camino hacia un futuro más sano para la relación entre los famosos y sus fans no será fácil, pero es absolutamente necesario. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para proteger a las celebridades del acoso y la invasión de la privacidad? ¿Creen que los fans a veces cruzan la línea? ¿Cómo creen que podemos fomentar un ambiente más respetuoso en las redes sociales? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y como siempre, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.